Esos son los tres tipos puros de dominación. Para ver, ¿sí? ¿Qué es la legitimidad? Otra vez, para ver, que a veces la palabra legitimidad, ¿qué quiere decir? Que estamos de acuerdo, todos adherimos a determinado orden. ¿Sí? ¿Qué debe entenderse por dominación? La probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, la que obedece, tiene la creencia de que ese mandato es válido. ¿Sí? Siempre, en cualquiera de los tres tipos de dominación, ¿sí? siempre alrededor del líder carismático, ¿sí? hay cierta organización administrativa. ¿Sí? Incluso en la dominación tradicional también hay cierto grupo administrativo. Y en la legal racional totalmente está la burocracia. ¿Sí? Esto incluso, que les estoy explicando, que son los tipos ideales de dominación, quien haya leído el texto de Servia, lo puede relacionar con el proceso de racionalización. El proceso de racionalización, que al final me voy a referir poco, ¿sí? Tiene que ver con qué? Con la dominación legal racional, ¿sí? Con la burocracia. Entonces, los tres tipos de dominación. Dominación tradicional, dominación carismática y dominación legal racional. Acá, a diferencia de Marx, ¿sí? no hay una cuestión evolutiva, o a diferencia de Durkheim. En Weber no se da una cuestión evolutiva. Dice, primero fue la dominación tradicional, después vino la carismática, después vino la legal racional. No. Si bien uno puede relacionar, ¿sí? ciertos momentos históricos, ciertos periodos históricos, con los diferentes tipos de dominación, por ejemplo, toda la Edad Media podría pensarse desde la dominación tradicional, ¿sí? Pero incluso en aquellos años y antes hubo también dominación carismática. Piensen en Jesús. Jesús era un líder carismático. ¿Sí? Y la dominación legal racional está relacionada, muy relacionada, ¿sí? con la sociedad post-revolución industrial. ¿Sí? Ahora bien, dice Weber que la dominación, ¿sí? que perdura menos en el tiempo, es la carismática. Dice Weber que la dominación carismática, ¿sí? más tarde o más temprano, termina convirtiéndose en dominación tradicional o dominación legal racional. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la dominación carismática está muy atada a un líder carismático que no es eterno. ¿Sí? Incluso, muchas veces pasa que al líder carismático, por razones diversas, sobre todo razones de tipo político, un día se le termina el carisma. Piensen en Gaddafi. ¿Sí? Gaddafi era muy carismático, un día se terminó y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Terrible. Incluso Cristo. ¿Sí? Cristo en la cruz le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y bueno,
Entonces Weber dice que la dominación carismática termina por transformarse en dominación tradicional o dominación legal racional. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? Hay un cuadro, yo lo saqué de internet, el cuadro me pareció piola, me pareció que les iba a servir un poco para ilustrar estas cuestiones tan teóricas, ¿sí? De los tres tipos de dominación, sus características, ¿sí? Cuál es el tipo de legitimidad que tiene cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la dominación racional, ¿qué tipo de legitimidad tiene? Bueno, la creencia, hay una creencia compartida por todos los que estamos en esta clase incluso, en la legitimidad del poder nacida del ordenamiento legal, que más o menos lo compartimos todos. Por ahí hay algunos que no, tenemos algún anarquista en clase y dice, mira, yo soy anarquista, y para mí ese es un principio que la verdad que vale poco, pero bueno. Pero la gran mayoría sí. ¿Sí? La gran mayoría sí. Si no, hay un presidente, hay un vice, y si no te gusta, viste, en el 2023, y bueno, cuando se vota y se cambia, y bueno, ¿sí? Pero, ¿qué hay ahí? Existe una creencia de legitimidad del poder nacida de un orden legal. ¿Sí? Esto en el tipo de dominación legal racional. ¿Sí? Si fuese un tipo de dominación tradicional, ¿dónde está el tipo de legitimidad? En la creencia que el poder es legítimo porque está encuadrado en una tradición, porque tradicionalmente fue así siempre. ¿Sí? Este tipo de dominación tradicional era muy común de encontrar en la Edad Media, ¿sí? Lo que tiene que ver con el feudalismo, ¿sí? Es patriarcalista, ¿sí? Hay un patriarca. ¿Sí? Weber es un teórico de la sociología de la organización. Entonces, no sé si se alcanza a darse cuenta de eso. O sea, hoy día estos tres tipos puros o tipos ideales de dominación podemos encontrarlos en múltiples organizaciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Bueno, y el tipo de legitimidad de la dominación carismática, ¿sí? Está dado por una creencia en la legitimidad del poder, porque el que manda, acá el que domina, tiene cualidades extraordinarias. ¿Sí? Fíjense qué interesante que los tres tipos puros de dominación, la legitimidad, ¿sí? Lo que lo legitima, lo que le da vida, lo que los apoya, es una creencia, es un supuesto. ¿Sí? No es algo científico. Esto es interesante en Weber porque rompe con Durkheim y con Marx. Es la creencia. ¿Sí? Entonces, podemos decir, según Weber, que la sociedad actual, incluso la sociedad nuestra, tenemos un presidente, un vice, una cámara de senadores, de diputados, no porque sea, no, porque científicamente se investigó y tiene que ser así. No, porque todos nosotros compartimos la creencia, ¿sí?, de la legitimidad de un orden que nace de un ordenamiento de tipo legal. ¿Sí? Incluso estos tres tipos puros de dominación los podemos encontrar en la sociedad actual. ¿Sí? Es más, pensamos en alguna figura de renombre de la política actual, en Cristina, pensamos en Cristina y la podemos ubicar en los tres tipos de dominación. Pues podemos decir que Eso Cristina le iba tiene a cierto... preguntar, profe. ¿Cómo? Eso le iba a preguntar si podían convivir los tres tipos de Claro, dominación. claro que pueden convivir, porque no son
estamentos, o sea, que eso de si no, una cosa tiene que ver con la Edad Media, el otro tiene que ver con la antigüedad, con la actualidad. No, 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 no. Si bien el tipo de dominación tradicional era más común en la Edad Media, ¿sí? como la dominación legal, racional, tiene que ver con la sociedad actual, son tipos ideales, o sea, son tipos puros, sirven para interpretar, para entender y pueden convivir. Claro, tal vez me vaya por las ramas, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de una campaña política, ¿se puede hacer hincapié a esos distintos tipos de dominación? Es genial lo que decís, no te fuiste por las nubes, está muy bien lo que decís. Claro que sí. Yo te lo iba a dar en la figura de Cristina. Cristina, podemos decir, te guste o no te guste, tiene carisma. ¿Sí? Tiene carisma la tipa. O sea, esté donde esté, te puede caer muy mal, habla y uno escucha. ¿Sí? Al margen después que uno dice, yo la amo, dice, yo la odio, para mí me es indiferente. Cada uno puede decir lo que cada uno quiera. Y está bien, porque acá no es una cuestión partidaria, no estamos hablando de una cuestión partidaria. Estamos hablando de una persona que tiene cierto carisma, que cuando habla, todo el mundo dice, a ver, si es para decir, ay, qué genia que es o qué mala que es, pero le prestás atención. Tiene un tono incluso que le prestás atención. ¿Sí? Algunos pueden decir, era más carismático Alfonsín, bueno, lo que sea, pero es carismática. ¿Sí? Tiene cierto carisma. Y en ese sentido, tiene la cualidad de la dominación carismática. Pero no es lo único que tiene. ¿Sí? Podemos decir que Cristina es carismática, pero si a Cristina la ubicamos en el Partido Justicialista, ¿sí? En el lugar que ocupa del Partido Justicialista, y ahí podemos hablar de una dominación tradicional. Sí, 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 si se quiere, ¿no? La creencia de que el poder es legítimo porque está encuadrada en una tradición del PJ, es un partido de un montón de años que tiene cierta tradición, Cristina ocupa un lugar ahí, ¿sí? Y ejerce quizás un tipo de dominación tradicional ahí. Pero Cristina, en su actual papel de vicepresidenta de la Nación Argentina, lo que así ejerce sin lugar a dudas es una dominación legal racional. No es que está ahí como vicepresidenta porque es carismática, ni está ahí porque forma parte del PJ. Está ahí porque la votaron, porque partió de un ordenamiento legal, ¿sí? Que hizo que la gente la vote, y como hoy día la organización política que tenemos nosotros tiene que ver con ese ordenamiento legal de cada 4 años elegir un presidente y un vice, se la eligió y la tipa está ahí. ¿Sí? Y tiene legitimidad. ¿Sí? Podrá haber alguno que no, que dirá, mira, yo la quiero sacar, pues hay que bombardear allá cuanto antes. Pero la mayoría no piensa eso, incluso de los que están en contra. ¿Sí? Todos tenemos, o todos, o muchos, o la gran mayoría, compartimos la creencia, y la compartimos, en la legitimidad, ¿sí? De su poder que nace de un ordenamiento de tipo legal. O sea, se la votó, che, la gente eligió, el pueblo eligió, y bueno, el pueblo eligió eso. Listo, te gusta, no te gusta. Así es la democracia, te dicen. ¿Sí? Entonces, lo interesante acá, que ustedes vean cómo los tres tipos puros, o sea, pueden convivir en una misma persona incluso, no en un mismo sistema, no ya en un mismo sistema, pero claro que sí, pero incluso en una misma persona. ¿Sí? Incluso es interesante, quizás lo más interesante, de lo que habla Serbia en el texto, cuando habla de los nazis. Y siempre que se habla de los nazis, se piensa en Hitler como un líder carismático. Hitler era un líder carismático, sin lugar a dudas. ¿Sí? Pero el nazismo no se llevó a cabo solo porque Hitler era un líder carismático. Necesitó más que nada de una dominación legal racional. Hitler ganó las elecciones, ¿eh? No es que era un chabón loco que apareció. ¿Sí? Incluso con su carisma, ¿sí? Logró convencer a la gran mayoría en la creencia de que era una raza superior. Y para lograr el exterminio que han hecho, el exterminio que tienen, ¿sí? se necesitó la complicidad del Estado.
Entonces, uno puede decir que el nazismo no fue solo una dominación carismática, no, fue más que nada una dominación legal racional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compartían todos la creencia en la legitimidad del poder de este tipo, pero no porque era carismático, porque legalmente lo votaron, porque fue elegido, ¿sí? Y porque compartían la creencia que era una raza superior, ¿sí? Y porque crearon un mecanismo, un ordenamiento de exterminio. Crearon toda una industria del exterminio. Ahí operó la racionalidad. Para mal, si se quiere, claro que sí. Para mal, claro, sí, eso está así. Pero operó, ¿sí?, la dominación racional. ¿Sí? Incluso se pensó, se racionalizó el exterminio. Tipo, lo subían en trenes, ¿sí?, lo llevaban hasta ciertos campos de concentración, los engañaban, que se iban a dar un baño, los metían en la cámara de gas, tenían dónde tirarlos, y así, o sea, una cosa terrible, ¿no? Bueno, se vio en Argentina en la última dictadura militar también, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Pero es interesante acá, más allá de la cuestión política, que también es interesante, ¿sí?, que ustedes retengan esta idea de dominación que se basa en cierta legitimidad, y esa legitimidad no está otorgada por una cuestión científica, ¿sí?, está por una creencia. Compartimos ciertas creencias, ¿sí? Ustedes están acá escuchándome y algunos, ¿no?, que vienen me hace burla, uno me dice, ¿por qué no te callás, pelotudo? No, es raro que puede pasar, ¿eh? A mí me ha pasado, te pasa, qué sé yo. Es raro, es raro. ¿Y qué hay acá? Hay una dominación tradicional también, ¿sí? Porque está la creencia de que el profe es el profesor, es el profesor, ¿sí? O lo que nos pasa con nuestros progenitores. Yo con mi mamá, con mi papá, o sea, no voy a tender a faltarles el respeto. Y esto porque es una cuestión científica, porque se demostró científicamente que a los padres... No, por la creencia de que su poder está encuadrado en una tradición legítima que está bien, tiene que ser así, son los padres. ¿Sí? Después está en el sentido común que dice, ¿viste? Y dice, si no respetas a tu vieja, no respetas a nadie. Es cierto. ¿Sí? Pero es una creencia. En esa creencia está basada la dominación tradicional. ¿Sí? Como en la creencia que nos parece bien, que cada 4 años nosotros elegimos quién es el presidente, quién es el vice, cada 2 años hacemos elecciones legislativas y cambia, a nosotros nos parece bien eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la creencia en la legitimidad de esa forma de ordenarnos. ¿Sí? Vuelvo a la dominación carismática. Por la dominación carismática es particular, ¿sí?, respecto a los otros dos tipos de dominación, porque es la que dura menos, o es la que tiende a durar menos. ¿Por qué? Porque termina con la vida del líder. ¿Sí? Cristo. ¿Sí? A Cristo es una persona muy carismática, el Jesús histórico, ¿no? Hablemos del Jesús histórico. Vamos a decir que hay un Jesús histórico y un Jesús que tiene que ver con la fe. ¿Sí? Vamos a hablar del Jesús histórico. ¿Sí? Alguno podrá decir, ¿qué está diciendo este tipo? Existió un Jesús histórico. Es una prueba antropológica irrefutable. ¿Sí? Porque existe, ¿sí?, los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos, ¿sí?, incluso el que no es sinóptico, el evangelio de Juan, dan cuenta que hay un tipo que vivió, se llamó Jesús, ¿sí? Después,
si se fue en cuerpo y alma al cielo y volvió y resucitó, y eso ya forma parte del mundo de la fe. ¿Sí? Pero hubo un Jesús histórico y seguramente era una persona muy carismática. Un día se le terminó el carisma. Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pues está la discusión teológica, uno dirá, bueno, pero no lo abandonó, lo hizo por nosotros, bueno, lo que quiera, ¿sí? Pero un día se le terminó la dominación carismática porque a Cristo a los 33 años se le terminó la vida. ¿Sí? Sin embargo, no se terminó el cristianismo. ¿Sí? Se organizó. ¿Sí? Y quizás los tres tipos puros podemos encontrarlo en la historia del cristianismo. Porque podemos hablar de la vida de Jesús como una dominación carismática, pero después siguieron los apóstoles. Y después siguieron todas las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? Y ahí había cierto ordenamiento, cierto tipo de dominación tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un patriarca. Y hoy día podemos hablar también en la iglesia en cierta creencia en la legitimidad del poder nacida de un ordenamiento legal que tiene que ver con esto que no sé cada cuántos años, cada vez que se muere uno, eligen un papa. ¿Sí? Y eso puede tomarse como un tipo de dominación tradicional, pero puede pensarse también como cierta dominación racional legal también. O sea, se le puede dar los dos encuadres, pero hay uno que vamos a estar de acuerdo todos. La dominación carismática dura menos. ¿Sí? Incluso en Hitler. Sí, hay cierta cuestión carismática, pero no se agota en eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tiene la dominación carismática o tiene menos? No tiene cuadro administrativo. Esta es una enseñanza de la sociología que sirve para la vida. Todo tipo de dominación requiere de un cuadro administrativo. ¿Sí? Siempre. Pero la dominación carismática tiene un cuadro administrativo muy particular, ¿viste? Basado en séquito, voy a decirlo así, en chiste, pero va, en tipos que son buches de poder de turno, este es un buchón, este es un que va y que le cuenta todo, y es cierto, en discípulos, ¿sí? En séquitos, en gente que le obedece porque le conviene, ¿sí? Pero es una estructura indiferenciada. ¿Sí? Ahora, el tipo de dominación tradicional, ¿sí? Tiene un aparato administrativo más importante. ¿Sí? Y ni que hablar la dominación legal tradicional, que tiene toda la burocracia, todo el Estado, ¿sí? La gente que en el Estado tiene cargos públicos, los cargos públicos, cargos políticos, ¿sí? El resto, que es un empleado público, ¿sí? Forman parte de una burocracia, ¿sí? Y son funcionarios, ¿sí? Funcionarios de un tipo de dominación legal racional. Pero alguno dirá, de todas formas, Rubén, dentro del Estado se siguen dando los otros tipos de dominación. ¿Sí? Porque cuando al Estado entra uno porque es mi primo, pues yo trabajo en el Estado y conseguí un cargo y tengo un primo que no tiene laburo y lo hago entrar al Estado, ¿sí? Y sabes que me manejo de la forma, tengo a mi primo, a mi tío, a mi hermano, un amigo, un vecino, una novia que tuve, ¿sí? Y eso ya se parece más a qué? A una dominación tradicional o a una dominación carismática, ¿sí? Porque el proceso de racionalización del que habla Weber, y que está bien explicado en el texto de Serbia, ¿sí? Lo que busca es una dominación
legal, racional y cada vez más racional. O sea, como decir, no, pará, el criterio para incorporar gente a la función pública no pueden ser, Rubén, que sean conocidos tuyos. No es racional eso. ¿Sí? ¿Por qué no miramos que sea gente que tenga una carrera, que tenga un conocimiento, que realmente pueda brindar un servicio para el Estado? No ese que en realidad vos lo elegiste porque es primo tuyo. ¿Sí? Y sí, y va en ese sentido la organización del Estado, lo cual no quiere decir que preexistan las otras formas. ¿Sí? Entonces, lo que Weber explica, lo que Weber está tratando de hacer luz con los tres tipos ideales, es de lo que hablamos la clase pasada al principio, de una sociología que busca comprender, que busca entender, que el sentido de la acción social, decíamos la clase pasada. ¿Sí? Y a partir de ahí, de entender el sentido de la acción social, se generan las relaciones sociales, acciones sociales mutuamente referidas. Y dentro de esas relaciones sociales hay una relación social particular, la relación social de dominación. ¿Sí? Y para entenderla, para que podamos entenderla, Weber, ¿sí?, se hace la pregunta, ¿por qué obedecemos? ¿Sí? Y le da respuesta con estos tres tipos ideales de dominación. ¿Sí? Pero lo que le interesa, ¿sí?, al margen de hablar de la dominación carismática o de la dominación tradicional, le interesa la dominación legal racional, que es la común, la más común en la sociedad moderna. Si bien coexisten los otros tipos de dominación, pensemos en los sindicatos. ¿Sí? Los sindicatos tienden como organizaciones a la dominación legal racional. Tienden a eso, y conozco los sindicatos, ¿sí? Tienden a eso. Pero lo cual no quiere decir que dentro del sindicato encontré los otros tipos de dominación también. Encontré cierta dominación carismática. En algunos sindicatos se piensa esto, dice, el día que no esté el secretario general que está hace 30 años, no sé lo que va a pasar en este gremio, porque bla, bla, lo que sea. Como uno dice, no, el día que no esté las cosas van a cambiar, bla. Bueno, pero eso pareciera que no tenga que ver con una dominación legal racional. Pareciese parecerse más a los otros tipos de dominación. Sin embargo, la tendencia es a una dominación legal racional. ¿Sí? Hay cierta tendencia a eso. ¿Por qué ocurre esto? Porque según Weber, se da a partir de la Edad Media al día de hoy un proceso de racionalización de la vida social. Y cuando digo un proceso de racionalización, no piensen en la racionalización como lo que está bien o no. No, simplemente un arreglo, un acuerdo entre los medios y los fines. ¿Sí? De buscar los medios convenientes o más convenientes para lograr ciertos fines. ¿Sí? Y se racionaliza todo. Y todo empieza a tener que ver con el cálculo. Ahí Sergio lo explica bien en el texto, dice hasta el hecho de lavar la ropa. O sea, se inventó un lavarropa, un secarropa, hay toda una cuestión racional al respecto. Y cada vez es peor, o cada vez es más. Weber es muy pesimista. Es muy pesimista. ¿Sí? Porque en esta forma racional, legal racional, ¿sí?, en esta creencia en la legitimidad del poder que nace de un ordenamiento de tipo legal, ¿sí?, lo que se está perdiendo es el espíritu de las cosas. ¿Sí? Hay lo que Weber llama la jaula de hierro, ¿sí?, o el caparazón, que nos oprime y que no nos deja hacer. ¿Sí? Hay una tendencia hacia lo individual, incluso.
¿Y por qué pasa esto? Yo se los dije, pero no le conté que se le estaba diciendo esto. Yo les dije, en Durkheim y en Marx, ¿sí?, se da una creencia en la legitimidad de la ciencia. ¿Sí? Como que la ciencia va a resolver las cuestiones sociales del presente y del futuro. Durkheim no tiene dudas. Saint-Simon no tenía dudas. Durkheim no tiene dudas. Marx tampoco habla de socialismo científico. Pero claro, ¿en qué lugar se posiciona el conocimiento científico en la sociedad moderna? En el lugar que le dejó la religión. ¿Sí? Aparece lo que van a ver en el texto como el proceso de secularización. O sea, se saca lo místico, lo religioso de la política, de la cultura, del arte, de todo, de todos lados. ¿Sí? Ustedes me preguntarán, Rubén, ¿quién es el que empieza a sacar lo místico del pensamiento político? Maquiavelo. Maquiavelo. ¿Sí? Empieza a pensar la política de otra manera. Y luego se transforma en una ciencia la política. ¿Sí? ¿Quién saca el pensamiento social de lo místico? Saint-Simon. Funda la sociología, después Durkheim. Bueno, Weber, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, esto tiene que ver con el proceso de racionalización. Pero si ustedes creen que la ciencia va a reemplazar a la religión como forma de ordenarse socialmente, están muy equivocados. No lo va a poder hacer. ¿Sí? Entonces es una sociedad cada vez más racionalizada, pero que perdió el sentido. ¿Sí? Se perdió el sentido del todo. Entonces hay cada vez más burocracia en todo. Cada vez hay una cuestión más burocrática en todo, ¿sí? Y pasa algo loco. Por ejemplo, la salud. Vamos al área de la salud. La salud se ha burocratizado mucho. Con la pandemia ni les cuento. Con la pandemia, si tenías una obra social, te decía, no, pero no tenés que venir. Hay una app que te tenés que bajar. Entonces en la app esa, vos la agarrás y pedís el médico y después el médico te vaya. Está todo burocratizado. Y Weber dice algo interesante. Dice que la burocratización es tan grande que ya las organizaciones no trabajan para la sociedad, trabajan para ellas mismas. El hospital ya no está al beneficio de la salud pública, sino que está al beneficio del hospital. Porque el proceso de racionalización, que es irreversible para Weber, lleva a esto. Lleva a perder el sentido, a quedar oprimido por un caparazón o por una jaula de hierro, que lo que hace es quitarnos toda la creatividad, ¿sí? Y encerrarnos en una burocracia que cada vez busca más cumplir fines, ¿sí? Buscando los medios adecuados, pero quedas preso de eso. ¿Sí? Esa es la idea de jaula de hierro o de caparazón. Tiene que ver con el proceso de racionalización y tiene que ver con la dominación legal racional. ¿Sí? Que para Weber cada vez se va a dar más y más. Weber es un tipo que había leído la obra de Marx y dijo algo con lo que tuvo razón. Decía que incluso lo que planteaba el marxismo evita nombrarlo todo lo que puede. Evita nombrar a Marx todo lo que puede, pero da cuenta que lo leyó. Y dice que la idea de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción como liberación del ser humano es una idea equivocada. Porque por más que vos socialicés los medios de producción, el proceso de racionalización
¿sí? Te va a llevar a una dominación legal racional y va a aparecer un nuevo amo. Ya no vas a tener al Estado capitalista, que es recontra opresor, vas a tener al Partido Revolucionario del Pueblo, si querés arriba, y va a ser igualmente opresor. Bueno, uno mira a la Rusia de Stalin, que Weber no la vio, y dice, mira Weber, mira Weber. ¿Sí? Mirá lo que el tipo vio. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? Nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué más? Acá yo les puse un poco los conceptos de racionalización y racionalidad. ¿Sí? Se van a dar cuenta en el texto de Serbia, se habla de distintos tipos de racionalización, de 4 tipos. No se vuelvan locos con eso. ¿Sí? Que me interesaría el tema de la racionalización instrumental, ¿sí? que es la que más se da en la sociedad moderna. ¿Sí? Pero incluso esta tipología de 4 tipos de racionalización de la que se habla en el libro, en el texto de Serbia, no es de Weber, sino de un autor que continúa Weber. Quería decir esto, que me estaba olvidando. Hay un sociólogo, amigo de Weber, llamado Mitchell, que postula algo muy interesante. Tiene un libro muy interesante para leer en las ciencias sociales sobre las democracias occidentales. Y tomando esta idea de racionalización y racionalidad y esta idea de dominación legal racional en Weber, hace una crítica a las democracias occidentales y plantea, casi como ley social, que toda organización, por más democrática que sea, tiende a la oligarquía, tiende al poder de unos pocos. En cualquier organización, vos querés ser muy democrático, y somos muy democráticos, pero poco a poco se va a ir formando un cuadro administrativo de tipo que van a hacer lo que manden, y van a mandar sobre los demás, por un montón de cosas. ¿Sí? Por más que vos quieras decir, no, pero nosotros, mira, vamos a resolver, como dicen los partidos, vamos a resolver en asamblea, todo en asamblea, votamos al presidente, y Mitchell, tomando la teoría de Weber, tomando sobre todo el concepto de racionalización en Weber, dice, ojo, porque tiende a la burocracia. A la burocracia, no, perdón, a la oligarquía. ¿Sí? Tiende a la burocracia, porque tiende a que unos pocos van a empezar a organizar a todo el resto, porque se ocupan más, porque son más inteligentes, porque les gusta más, porque se conocen, pero va a haber un grupo que va a mandar en cualquier democracia. ¿Sí? Y es interesante, ¿no? No hay por qué estar de acuerdo con esto, pero son ideas que sirven para reflexionar y para interpretar la sociedad. ¿Sí? Sobre todo en las democracias latinoamericanas tan bastardeadas, ¿no? Tan bastardeadas, ¿no? Democracias. Y tan puestas en duda, es decir, en algunos países ganan, entonces, como al imperio no le gusta, van, invaden, lo sacan, ponen a otro, o sea, estamos muy bastardeados. ¿Sí? Incluso en la historia política argentina, ni que hablar la cantidad de golpes de Estado. ¿Sí? Pero bueno, nada, quería decir eso porque me parece un pensamiento muy interesante de Mitchell, ¿sí? que toda organización, por más democrática, o sea, que por más democrática que quiera ser, tiende a la oligarquía, ¿sí? Al conjunto de unos pocos.
se haga cargo de conducir. Estaba pensando, ahora esto no lo tenía previsto decirlo en clase, porque Platón plantea lo contrario. Platón plantea que el gobierno de unos pocos es preocupante, decía Platón, porque va a terminar en el gobierno de todos, que a Platón tampoco le parecía bien. ¿Sí? Entonces decía, una oligarquía va a terminar en una democracia, porque el gobierno de unos pocos van a terminar. Pero bueno, pareciera como que hay un círculo vicioso ahí. Porque luego Michels, pero ya en el siglo XX, plantea, ojo, porque el gobierno de muchos termina siendo el gobierno de pocos. Parece como que se da como una ley, ¿no? Bueno, para Weber, todo esto tiene que ver con el proceso de racionalización, ¿sí? De un ajuste entre los medios y fines, ¿sí? Y de una organización social, ¿sí? Que cada vez requiere de un cuadro administrativo que se especializa más y más y más y más y más, y no se da solo en el ámbito de lo público o en el ámbito del Estado, se da en toda la vida social, en cualquier aspecto. ¿Sí? En cualquier aspecto. En cualquier organización, ¿sí? se da este tema de la racionalización, ¿sí? De la cual uno termina preso de tener que obedecer a un montón de normas, un montón de cosas, y no lo deja hacer. La famosa jaula de hierro. ¿Sí? Esta es un poco la idea de Weber. Esto es un poco Weber, ¿sí? Lo repito, lo he dicho en la clase pasada, yo todo lo que estoy tratando de hacer es de ayudarlos para el trabajo práctico que viene, que no lo he visto yo, pero imagino muy parecido al del cuatrimestre pasado. Entonces, las ideas fuerzas en Weber. ¿Quién es Weber? Weber es un antipositivista, un tipo que rompe con la tradición sociológica que veníamos viendo, ¿sí? Weber no cree que la ciencia pueda ponerse en el lugar de la religión, ¿sí? Sí sabe que de manera irreversible se da un proceso que no se puede frenar de secularización, de quitar cuestiones religiosas que están vinculadas a lo político, a lo social, ¿sí? Esa es una tendencia irreversible, tiene que ver con el avance de la ciencia. Pero Weber es un pesimista, ¿sí? Así como para Durkheim la ciencia va a dar el orden y el progreso, ¿sí? Para Marx la ciencia va a posibilitar la sociedad socialista, ¿sí? Para Weber, ¿sí? Este proceso de racionalización, ¿sí? Lleva a una burocratización de toda la vida social, de la cual vamos a terminar presos y vamos a terminar mal. ¿Sí? Y bueno, es muy pesimista, ¿sí? Tiene una concepción interesante del Estado, ¿sí? Como el Estado, y eso se puede aplicar mucho al Estado moderno, el monopolio de la violencia legítima, ¿sí? El Estado, en última instancia, ¿sí? Es una forma de dominación legal racional, pero en última instancia, si hay un grupo que no hace o que no cumple con las leyes y con las normas, se lo reprime. Esto lo vemos por todos lados, ¿sí? Por todos lados. Weber no dice que esté bien esto, sino que señala esta concepción del Estado que es interesante y que sirve para pensarla respecto al Estado moderno, ¿sí? Acuérdense de Durkheim, decía el Estado, de la visión de pensar, es un grupo de funcionarios sui generis y de pensar. Marx decía, ojo, porque el Estado, ¿qué es?
El Estado es el que te baja toda la ideología del poder dominante, ¿sí? El Estado es el que eterniza las relaciones de poder. El Estado es el que garantiza que naciste pobre, te vas a morir pobre. Hay que hacer la revolución y sacarle la máscara al Estado. Y Weber va a decir, mirá, vos le sacarás la máscara al Estado, le sacarás lo que vos quieras, pero el Estado después, o sea, lo tomarán los trabajadores y va a terminar en una situación muy parecida de la que querés zafar. ¿Por qué? Porque el Estado, en última instancia, ¿sí?, ejerce una dominación legal, racional, y tiene el monopolio de la violencia legítima, ¿sí?, sea el Estado que sea. Esto ubica a Max Weber como el que inaugura el pensamiento social moderno, ¿sí? Weber sí es un sociólogo que podemos aplicar a los problemas de hoy día. ¿Sí? No quiero decir que los otros no, ¿eh? Por supuesto que hay cuestiones del marxismo que se pueden aplicar, incluso de Durkheim, ¿sí? Pero Weber tiene una visión muy particular de la sociología de las organizaciones. Un tipo que estudió en detalle eso. Y este proceso de racionalización, ¿sí?, no lo ve como una ley universal, sino que es una cuestión que se da en la sociedad occidental, ¿sí?, a partir de la edad media. Weber, a diferencia de Marx, a diferencia de Durkheim, ¿sí?, dije lo de la ciencia, que no pone a la ciencia por encima de todas las cosas, pero tampoco es un sociólogo el cual uno puede decir, bueno, no, habló que al principio hubo un poder, una forma de dominación tradicional, después carismática. No. Pero no creen, es antipositivista. No. Weber lo que hace es una tipología, ¿sí?, inventa una metodología social nueva a través de la construcción, lo construye el investigador, de tipos puros o tipos ideales, ¿sí? Al principio le puso tipos ideales, pero pasa lo que les pasa a muchos de ustedes. Creen que los tipos ideales son lo que está bien. Pero dice, no es lo que está bien y lo que está mal. Es simplemente una herramienta metodológica para tratar de entender el sentido que les damos a nuestras acciones, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta metodológica de Weber, ¿sí? Y a partir de los tipos ideales, construye 4 tipos ideales de acción social, ¿sí?, a lo que me referí la clase pasada, en el PowerPoint de la clase pasada. Y hoy me referí a los 3 tipos puros o tipos ideales de dominación, ¿sí?, que en la realidad no existen tal cual. Pero fíjense, como ya hoy en la clase de hoy pudimos empezar a jugar con algunos ejemplos, digo que podemos encontrar incluso en una misma persona los 3 tipos puros, ¿sí? Como tipos ideales, le parecía que la gente decía, ese tipo ideal es lo que corresponde, ¿no? Entonces después le puso tipos puros, pero cualquiera de las dos palabras está bien, es decir, tipos ideales o tipos puros, ¿sí? Si lees al primer Weber, habla de tipos ideales. El último Weber habla de tipos puros. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un poco la idea del pensamiento de Max Weber, que es un pensador complejo, ¿sí? Tendríamos que tener un año entero para hablar, para poder entender, ¿sí?, realmente. La idea del encuentro de hoy era transmitirle un poco estas cuestiones conceptuales, ¿sí? Animarlos a ustedes, más que nada ahora, che, que tienen el trabajo práctico ahí, a que lean los textos,
¿sí? Y que no se queden en el lugar común que se quedan muchos en la introducción a la sociología, que es que Marx es bueno, que Durkheim es malo, y a Weber no lo entiendo. Entonces, vamos a intentar salir del lugar ese, que es un lugar tonto. Ese. O sea, acá no es una cuestión de hacer juicio de valor. No hay uno mejor que otro. ¿Sí? Aportan al pensamiento social desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Durkheim, Marx y Weber. Después, la clase próxima, ¿sí? Me voy a referir un poco dónde se encuentran y dónde se separan, ¿sí? Porque esto les va a servir a ustedes en vistas al trabajo integrador que van a tener que hacer después del trabajo de Weber. Y el próximo autor que vamos a ver, que es un autor francés, Bourdieu, toma un poco de cada uno, y es interesante, ¿sí? Toma un poco de cada uno. Pero cualquier sociólogo que ustedes vean posterior a Weber, toma un poco de cada uno. Porque estos tres son los Beatles y los Rolling Stones. Inventaron el rock. ¿Sí? Todos los demás toman de ahí. toman de ahí. Tipo inventaron todo. Después, claro que sí, hay interpretaciones, por supuesto, pero estos tipos inventaron la base del pensamiento social. Por eso yo los jodo, los insisto. Sobre todo con Weber, porque Weber es un autor muy resistido, porque la lectura al principio es un poco compleja, ¿no? Entonces, ¿qué carajo es estos tipos ideales? Esto no. Yo llegué a sociólogo sin entender bien la obra de Weber. Si la entendí posteriormente, pero es muy rica realmente, pero muy rica, y se puede aplicar mucho a la sociología de las organizaciones. Y bueno, da que pensar mucho, sobre todo en la realidad actual, ¿no? Que la realidad actual demanda un esfuerzo de repensar lo social, ¿sí? Sobre todo, digo, hoy día está muy en boga pensar, decir, bueno, todo esto de la racionalización, hay que terminar con esto, con la burocracia, ¿viste? Viva el individuo, viva la libertad, ¿viste? Del siglo XIX. Ahí te responde Durkheim, te responde Marx, te responden todas esas cosas. Un poco reflexionar al respecto. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, una consulta que me quedó ahí. Claro. Porque según Weber no hay una cuestión evolutiva en este tipo de dominación. No. Para llegar a una dominación histórica, ¿no tiene que haber previamente una carismática? Para una dominación histórica no es un tipo ideal. Tenemos perdón, histórica no quise decir. Tradición. Tradicional. Tradicional, sí. Sí. ¿Qué? ¿No tiene que haber previamente una carismática para que se pueda convertir en tradición? Mirá, puede que la haya, puede que no. O sea, hay veces que sí. O sea, la pregunta es ahí ni. ¿Por qué? Yo no sé si en todos los casos. Claro, porque bueno, se me ocurren, por ejemplo, puede ser, todos los mismos. Puede ser, porque lo que Weber dice, y ahí te da la razón, dice que la dominación carismática, más tarde o más temprano, se transforma en una de las otras dos. Y en ese sentido puede que tengas razón. ¿Sí? Lo que yo no me atrevería a decir, y ahora no se me ocurre como para sacar un ancho de espada y decirte, mirá, no tenés razón, que hace algún tipo de dominación tradicional que no empezó con una dominación carismática, ¿sí? Y puede que lo encontremos, ¿sí? Claro, pero yo voy el concepto que es muy interesante. Se me ocurren, por ejemplo, peronismo, kirchnerismo. Y Perón, claro. Entonces es como que todo me lleva a algo carismático, digamos, entre comillas. Sí, es cierto lo que decís, es cierto, sí, es cierto. Difícil pensar el peronismo sin Perón, ¿no? Es difícil.
sin la figura de Perón, una figura descollante. El kirchnerismo, bueno, sin Kirchner, bueno, hasta los nombres que estamos hablando, ¿no? El cristianismo sin Cristo. Puede que tengas razón en eso. Interesante acá como cuestión conceptual para entender que siempre la dominación carismática dura poco en el tiempo, ¿sí? Si vos las comparás con las otras dos, vos pensás que la dominación tradicional duró miles de años, toda la Edad Media. Ahora, la Edad Media y la dominación tradicional se inaugurará con algún líder carismático que dijo, bueno, ahora empieza la Edad Media. Ahí pareciera que no, ¿viste? Por eso digo, ahí te deja pensando, ¿sí? Y te deja pensando y es donde te tiene que dejar ahí Weber, porque Weber no te da ninguna solución, lo que te da son las herramientas, la metodología para tratar de pensar. Así que Andrea va por el camino correcto. El camino es es reflexionar sobre este tipo de cosas, ¿sí? Y entender que nuestros tres tipos ideales de dominación, nuestros tres tipos puros, no se dan en la realidad, pero sirven, fíjate, para analizar cualquier aspecto de la dominación social en la época que vos quieras. Era un genio el tipo, mirá lo que inventó. Y que entiendas que los tipos de dominación, ¿sí?, están relacionados también con la teoría de la acción social, porque la dominación es una relación social, y la relación social, ¿sí?, son acciones sociales mutuamente referidas. Ese es el cuerpo teórico del pensamiento de Max Weber, ¿sí? De todas formas, imagino yo, el trabajo práctico, o sea, va a ser un poco más de reflexión sobre estas cuestiones, sobre esto que estás planteando vos. Si lo pones en el trabajo práctico, esto que decís vos, está muy bueno porque es una reflexión propia, ¿sí? Pero bueno, me quedo pensando en esto que decís, porque pienso en toda la Edad Media, digo, la Edad Media, la dominación tradicional, en la Edad Media, no sé si se inaugura con una dominación carismática. Por ahí sí, habría que investigar. También hay una cuestión que no hay que dejarse engañar, ¿viste? Pero no, igual no es lo que nos está pasando, ¿eh? No es en el caso este. Pero sí hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto social que hace mucho culto de lo individual. Entonces, nosotros siempre tendemos a buscar lo individual y a perder la idea de conjunto, ¿viste? Pasa en todos los ámbitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una sociedad que por una cuestión ideológica, por una cuestión política, hace un culto exacerbado de lo individual, y hay muchos que creen que las cuestiones individuales, ¿viste?, surgen porque Messi vino del cielo. Si no, ganan porque tienen a Messi. Y no entiende que en realidad es un producto social también. No es que no viene del cielo. Nació en un país donde el fútbol es un deporte muy popular y donde tuvo antecedentes brillantes. Y lo mismo pasa con los grandes genios, ¿sí? Weber no es que nació, ¿viste? Weber nació en un lugar muy particular, donde antes que él ya habían... estaba Marx, y antes de Marx estaba Hegel, y antes de Hegel estaba Kant, ¿sí? Pero también hay cierta cuestión de contexto que hizo que los alemanes tengan este tipo de pensadores. ¿Cuáles? Los alemanes tardaron más que el resto de los europeos en hacer la revolución industrial. Y eso le generó un contexto de muchos tipos que se pusieron a pensar. Y bueno, apareció Hegel, apareció Marx, o sea, digamos, tiene digo, ahora hay una
tendencia a pensar mucho, ¿viste?, lo individual, y es cierto, cada vez que pensamos, si pensás en el peronismo, en el kirchnerismo, pensamos, entonces yo di el ejemplo de los nazis, con Hitler, y el fascismo, si lo pensás, con Mussolini, qué sé yo. Pero siempre pareciera que hay un líder carismático, ¿sí? Así que bueno. Sí, Muy creo bueno, también sí. que a la Muy hora buena de tu observación. desarrollar, ¿Cómo? que creo que a la hora también de generar, digamos, por ejemplo, en una época así como una elección, se busca justamente a llenar todos esos factores a la hora de la dominación. O sea, lo que es tradicional, lo que es carismático y lo que es legal. O sea, siempre es como Totalmente, porque en una tiene que ver estrategia con de la campaña, digamos. dominación. Tiene que ver con esta idea. Esta diferenciación que hace Weber del poder y la dominación es muy interesante. Porque a Weber lo que le interesa no es el poder. Es decir, hay un tipo que, bueno, que impone, ¿viste?, mediante la fuerza, mediante la violencia. Weber dice, no, bueno, en última instancia, cuando la dominación no funciona bien, el que puede hacer eso es el Estado, que es el monopolio de la violencia legítima. Pero lo que le interesa a Weber en el tema de la dominación, y es lo más interesante, lo más rico para pensar, es el tema que ¿por qué obedecemos? Y en estos tres tipos puros de dominación, vos ves una legitimidad, o sea, te parece bien. ¿Sí? No lo cuestionás. Ahora, ¿quién lo cuestione? Por eso yo digo, si en la clase teníamos algún compañero anarquista, hubiese sido interesante, y yo no, mira, yo no estoy de acuerdo. Que se vote, ¿viste? A mí me parece mal que cada 4 años se vote y se elija presidente, para ver que abolir el Estado. Pero en líneas generales, fíjate que no pasa eso, y que no nos parece que está bien que sea así. Y lo más interesante que dice Weber, porque una vez piensa en el concepto de legitimidad, que si no, la legitimidad, no, lo que le da legitimidad es el acuerdo de todos, que todos estén de acuerdo. ¿Sí? Están todos de acuerdo y bueno, el tipo domina de forma legítima. ¿Sí? Esto que decía, estoy yendo por las ramas, pero viene muy al caso. Lo que decía Perón respecto a la persuasión. Perón decía respecto a la persuasión, decía que es mejor persuadir que obligar, porque al que vos lo tenés que obligar, lo tenés que vigilar siempre. Porque como lo estás obligando, el día que no lo obligué, el tipo, en cambio, al que lo persuadís, lo convencés. Y ya está, lo tenés convencido, ya el tipo está persuadido. La dominación tiene que ver con eso, ¿sí? Con la creencia de que el orden es legítimo. Está bien que sea así. Sea el legal racional, el tradicional o el carismático. ¿Sí? Pero nos parece bien que sea así. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?